Todo comenzó con un destello, no uno lento, no uno lejano. Fue como si el cielo mismo se partiera en dos. Una roca de más de 10 kilómetros de ancho acababa de golpear la Tierra a más de 70.000 kilómetros por hora. En el lugar donde impactó, lo que hoy es la península de Yucatán, no hubo gritos ni alertas, solo silencio. Y en cuestión de segundos, ese silencio fue reemplazado por un rugido que no se detendría por generaciones. Pasaron 24 horas. Los cielos se tornaron de un rojo antinatural. Casi todos los animales dentro de cientos de kilómetros ya estaban muertos. La onda de choque había arrasado con todo. Pero ahora, 3 días después del impacto, lo que quedaba era aún más aterrador. Porque ya no se trataba solo del meteorito. Era la Tierra misma desmoronándose, como si quisiera borrar todo rastro de vida. Esta es la historia de lo que pasó después de 72 horas, cuando el verdadero apocalipsis apenas comenzaba. Los dinosaurios que habían logrado sobrevivir al impacto inicial no estaban a salvo. Las criaturas que no murieron aplastadas, quemadas o destrozadas por la onda expansiva ahora se enfrentaban a un enemigo más lento, más silencioso y más cruel: el cambio total del planeta. Las plantas se marchitaban. Los cielos seguían oscuros. No había sol. No había dirección. Solo humo, cenizas y confusión. Los herbívoros, en especial los grandes como los triceratops o los hadrosaurios, estaban condenados. Sus cuerpos, diseñados para consumir enormes cantidades de vegetación, se encontraban con un mundo donde nada crecía. Lo que antes era una selva vibrante, ahora era un cementerio de árboles calcinados. Sin alimento, comenzaban a caer uno por uno. Los cadáveres se acumulaban. Y donde hay muerte, hay oportunidad. Los carnívoros, por su parte, tenían una ventaja momentánea. Podían alimentarse de los muertos. Un tiranosaurio podía sobrevivir algunos días más, devorando a los que habían caído. Pero incluso eso tenía un límite. El hedor era insoportable. El calor del impacto aún se sentía en la superficie, y las enfermedades comenzaron a propagarse con rapidez. Las bacterias no necesitaban luz solar, solo carne podrida, humedad y tiempo. A más de 1000 kilómetros del impacto, en lo que hoy serían partes de Norteamérica y Sudamérica, la situación no era mejor. La nube de cenizas se extendía por el planeta. Lo que al principio fue una noche temporal se estaba convirtiendo en una oscuridad permanente. Los días ya no tenían sol. Solo un resplandor opaco y gris, como si el cielo estuviera cubierto por una manta sucia. Las temperaturas bajaban sin control. Muchos dinosaurios estaban adaptados a climas cálidos. Ahora temblaban en medio de un frío que sus cuerpos no entendían. Las plumas que algunos ya poseían, como los pequeños raptors, ofrecían poca protección. Lo que una vez fue una tierra dominada por gigantes se estaba volviendo una trampa mortal. Los volcanes, además, despertaron. El impacto del meteorito no solo liberó energía, alteró placas tectónicas. Las grietas del planeta escupían fuego y gases venenosos. El aire se volvió más difícil de respirar. Animales que habían sobrevivido incluso al primer día empezaban a morir sin explicación, simplemente cayendo, asfixiados, desorientados o envenenados. Los océanos tampoco ofrecían refugio. Tsunamis masivos habían barrido las costas. El agua estaba contaminada. Criaturas marinas, desde amonites hasta grandes reptiles como los mosasaurios, encontraban el mismo destino. No había escape, era un colapso global. En la Tierra, una escena se repetía en todo el planeta. Un dinosaurio solitario caminando entre restos carbonizados, cuerpos inertes y un silencio mortal. No hay cantos de aves, no hay croar de ranas, no hay zumbidos de insectos. El planeta está apagado. Pero hay vida. Pequeña, silenciosa, persistente. Bajo la tierra, algunos mamíferos primitivos sobreviven. Criaturas diminutas, similares a ratas, que se esconden en madrigueras, se alimentan de raíces, insectos y lo poco que aún respira. Sus corazones laten rápido, adaptados a la oscuridad. Son invisibles, insignificantes, pero están vivos. Las aves, descendientes directos de ciertos dinosaurios, también tienen una oportunidad. Algunas especies voladoras lograron escapar al desastre inicial. Son pocas, y muchas morirán después. Pero las que logren adaptarse al frío, al hambre, al nuevo mundo, serán el puente entre dos eras. Un mundo muerto dará paso a otro. En este panorama, los días y las noches pierden sentido. No hay ritmos circadianos, no hay estaciones, solo oscuridad, solo ceniza. El planeta, en su forma más pura, ha sido reiniciado.
Y los que sobrevivan no serán los más fuertes, sino los más pequeños, los más flexibles, los más invisibles. La regla de oro de la evolución está en marcha. Lo que quedó después de 72 horas no fue un paisaje de fuego, fue uno de ceniza, de silencio, de espera. La extinción no fue un instante, fue un proceso lento, despiadado, que duró meses, años. Pero en esos 3 primeros días se selló el destino de los dinosaurios. No porque murieran todos de golpe, sino porque el mundo que necesitaban para vivir ya no existía. Y ahora, el mundo esperará millones de años para ver otra forma de vida dominar el planeta. Porque después del último rugido de un dinosaurio, vendrá el susurro de una nueva especie. Una que aún no ha nacido, pero que ya tiene un lugar reservado en la historia. Y todo comenzó aquí. Entre humo, ceniza y silencio. A medida que transcurrían los días posteriores al impacto, la Tierra ya no se parecía en nada a lo que había sido antes. El cielo, permanentemente cubierto de partículas finas, bloqueaba la luz solar. Lo que debería ser un amanecer, se confundía con el anochecer, y los rayos del sol apenas lograban penetrar aquella atmósfera asfixiante y saturada de polvo, cenizas, azufre y humo volcánico. Se había desatado lo que los científicos modernos llamarían un invierno de impacto, una era de oscuridad artificial que pondría a prueba a cada forma de vida que quedaba sobre el planeta. Las temperaturas comenzaron a desplomarse de forma dramática. Regiones tropicales que alguna vez fueron hogar de densas selvas y pantanos, ahora parecían paisajes de otro mundo. Fríos, estériles y enmudecidos. Los dinosaurios que dependían de climas cálidos entraron en crisis. Su sangre caliente, sus metabolismos exigentes y su dependencia de ciclos estacionales los condenaban. Los nidos quedaron abandonados. Los huevos expuestos al frío repentino dejaron de incubarse. Las crías que nacieron murieron a los pocos días por inanición o hipotermia. La cadena alimenticia colapsó sin posibilidad de recuperación. Las plantas, incapaces de realizar la fotosíntesis por falta de luz solar, comenzaron a morir en masa. Sin plantas no había alimento para los herbívoros. Y sin herbívoros, los depredadores no tenían forma de sobrevivir más que canibalizándose entre ellos o alimentándose de carroña en descomposición. Pero incluso eso era escaso. El hedor de la putrefacción llenaba los valles. La superficie terrestre se cubría de cadáveres hinchados, huesos expuestos, cuerpos parcialmente devorados. A lo largo de lo que hoy sería Asia Central, algunas manadas de dinosaurios migraron buscando refugio. Triceratops, anquilosaurios y algunos iguanodontes aún se movían por instinto, buscando pastizales que ya no existían. Atravesaban desiertos de ceniza. Muchos colapsaban por el camino, demasiado débiles para continuar. Incluso los más grandes, como los titanosaurios, se desmoronaban. Su tamaño, que una vez fue su ventaja evolutiva, se convirtió en su mayor maldición. Su cuerpo exigía demasiado, y el planeta ya no podía ofrecerlo. En los cielos, la historia no era diferente. Las criaturas voladoras como los pterosaurios enfrentaban un mundo sin térmicas para elevarse. Las corrientes de aire estaban distorsionadas por la falta de calor solar. Muchas alas gigantes quedaron tendidas en el suelo, rotas, mientras sus dueños agonizaban sin poder volar ni escapar. Las aves más pequeñas, con picos más versátiles y cuerpos más livianos, lograban adaptarse parcialmente, pero también luchaban contra el frío y la escasez. Los ríos se tornaron turbios. Las aguas que descendían de las montañas traían consigo sedimentos, árboles arrancados, restos animales. En algunos puntos parecían fluir con sangre. Las criaturas acuáticas que no fueron arrasadas por tsunamis comenzaban a sucumbir ante el cambio químico en los cuerpos de agua. El equilibrio del oxígeno se había alterado. El agua se volvía ácida por las lluvias cargadas de ácido sulfúrico y óxidos de nitrógeno. Muchos peces flotaban muertos. Los lagos se convertían en trampas letales. Los volcanes seguían vomitando magma. El impacto del meteorito había activado fisuras profundas en la corteza terrestre. En la región del actual Océano Índico y en partes de India, el suelo escupía columnas de fuego que alimentaban aún más el manto de ceniza global. La Tierra estaba en guerra consigo misma. Y todo ser viviente quedó atrapado en medio del conflicto. Lo más inquietante era el silencio. El mundo prehistórico, que alguna vez fue ensordecedor con rugidos, zumbidos, croares y bramidos, ahora estaba dominado por un vacío sonoro. Los pocos animales que quedaban se movían con cautela, desconfiando del más mínimo sonido.
Las noches eran eternas. Las sombras no cambiaban. Algunos dinosaurios, especialmente los de hábitos nocturnos, intentaban cazar en la penumbra, pero sus ojos no estaban preparados para una oscuridad tan constante. El reloj natural del planeta había sido destrozado. En medio de este caos, una nueva clase de criatura comenzó a sobresalir: los mamíferos. Aquellos seres pequeños, peludos, rápidos y adaptables vivían bajo tierra, entre las raíces, en madrigueras profundas. No necesitaban mucho para vivir. Eran omnívoros. Comían lo que encontraban: larvas, raíces, restos. Su metabolismo no exigía grandes cantidades de alimento. Se reproducían rápido y, lo más importante, sabían esconderse. Algunos mamíferos incluso mostraban una capacidad que cambiaría el rumbo de la historia: la habilidad de cuidar a sus crías por más tiempo. Mientras los dinosaurios solían abandonar a sus descendientes al poco tiempo, los mamíferos los protegían, los alimentaban, los mantenían calientes. Esa diferencia marcó el inicio de una nueva era. En medio del colapso, la semilla del futuro se aferraba a la vida con uñas pequeñas pero afiladas. Durante los días posteriores al impacto, las extinciones continuaban. Algunos dinosaurios, como los oviraptores o pequeños terópodos, sobrevivieron unos días más. Se refugiaban en cuevas, se alimentaban de insectos, de huevos robados, pero cada día era peor. Cada día había menos oxígeno, menos calor, menos presas, y los que resistían lo hacían con un costo elevado: enfermedades, hambre, deformaciones. No era vida, era apenas resistencia. En algunas costas, lejos del epicentro, ciertos animales marinos grandes, como los plesiosaurios o ictiosaurios, lograron resistir algunas semanas más. Pero con el tiempo, la falta de presas y el desequilibrio en las cadenas marinas los arrastraron al mismo destino. La extinción no era selectiva, era total, era definitiva. En todo el planeta, las capas de ceniza se acumulaban como una mortaja. Muchas regiones se cubrieron con más de 1 metro de sedimentos en apenas días. Los bosques enterrados quedaban momificados. Los cuerpos de los dinosaurios eran sellados en el tiempo. Lo que en su momento fue horror y desolación, con el tiempo se convertiría en historia fosilizada. Bajo esa capa de muerte, la Tierra estaba construyendo su memoria. Una que millones de años después, los humanos descubrirían con asombro. Pero en ese momento, nadie sabía nada. No había conciencia. No había testigos que entendieran lo que estaba ocurriendo. Solo dolor, oscuridad y un instinto de supervivencia primitivo, compartido por los pocos que quedaban. Y así, al llegar al 5.º o 6.º día tras el impacto, la mayoría de los dinosaurios ya habían desaparecido. No en explosiones dramáticas, sino en susurros, en caídas silenciosas, en miradas perdidas en un mundo que ya no entendían. El planeta seguía girando, pero lo hacía sobre un suelo distinto, uno donde los gigantes ya no rugían, uno donde los pequeños, los invisibles, comenzaban a abrirse paso. Pasadas 72 horas desde el impacto, la extinción ya no era un evento en proceso, era una realidad consumada. La Tierra se había transformado en una trampa para todo ser viviente que no pudiera adaptarse a condiciones extremas de oscuridad, frío, hambre y toxicidad. Lo que comenzó como un impacto devastador en la península de Yucatán se había convertido en un fenómeno global. Las consecuencias alcanzaron hasta los rincones más alejados del planeta, sin excepción. En esta tercera jornada, los efectos secundarios del llamado invierno de impacto se hicieron aún más evidentes. Las temperaturas descendieron a niveles sin precedentes. Algunas zonas tropicales registraron descensos bruscos de hasta 20 grados en solo 3 días. Y lo más inquietante, no era invierno. Era verano en el hemisferio norte. El calor que solía marcar la estación había desaparecido. En su lugar, se impuso una especie de noche perpetua, silenciosa, opresiva. El suelo, que aún vibraba en algunas regiones debido a réplicas sísmicas, se cubría rápidamente de una mezcla letal: polvo volcánico, partículas de azufre, cenizas negras y fragmentos de roca fundida. Respirar era difícil. Muchos animales que sobrevivieron los primeros días murieron simplemente por asfixia. Sus sistemas respiratorios colapsaron ante la densidad del aire. Incluso los animales acuáticos, como los anfibios y reptiles semiacuáticos, encontraron la muerte cuando las partículas se depositaron en cuerpos de agua estancados, alterando su química. En los grandes bosques del antiguo supercontinente de Laurasia, la situación no era mejor.
El fuego, que al principio consumió miles de kilómetros cuadrados, había cesado, pero dejó tras de sí un paisaje de árboles carbonizados, animales calcinados y un suelo infértil cubierto de ceniza estéril. Los herbívoros que aún conservaban fuerza vagaban entre los troncos humeantes, olfateando desesperados cualquier indicio de alimento. Pero no había hojas, no había brotes, ni siquiera cortezas comestibles. La vegetación estaba muerta, y con ella, el ciclo vital completo. A estas alturas, la Tierra se había convertido en una lotería evolutiva. Solo los organismos más resistentes, más pequeños, más adaptables o simplemente más afortunados tenían alguna posibilidad de continuar. Cada día era una prueba, una ruleta entre la vida y la muerte. Y los que caían ya no dejaban rastro. Sus cuerpos eran devorados, descompuestos o sepultados bajo el polvo que seguía cayendo del cielo sin descanso. En las profundidades de algunos refugios subterráneos, como túneles de lava antiguos o cavernas húmedas y aisladas, unas pocas especies de insectos y pequeños vertebrados seguían activos. Allí, la temperatura era más estable, la oscuridad no representaba una amenaza y aún existía humedad. Estos lugares, que para la mayoría eran trampas, se convirtieron en santuarios inesperados. Fue allí donde se gestó lentamente el futuro. Un dato que muchos desconocen es que algunas bacterias y hongos comenzaron a proliferar en este nuevo entorno. Con la muerte de millones de seres vivos y la descomposición acelerada de materia orgánica, estos microorganismos se convirtieron en los nuevos dueños del planeta. Descomponían cadáveres, reciclaban nutrientes, liberaban gases. Lo que para unos era un apocalipsis, para ellos era una oportunidad de oro. Y en medio de todo este proceso silencioso y aterrador, algo más comenzó a suceder. La presión selectiva era tan intensa que algunas especies comenzaron a cambiar rápidamente. No se trataba de evolución en el sentido tradicional, sino de adaptaciones instantáneas impulsadas por necesidad extrema. Mamíferos que antes eran nocturnos comenzaron a buscar actividad durante los escasos momentos de claridad. Aves primitivas desarrollaron hábitos alimenticios nuevos, picoteando raíces expuestas, larvas, carroña. Incluso ciertos reptiles más pequeños comenzaron a modificar sus ciclos de actividad. Al cumplirse las primeras 72 horas, el planeta era irreconocible. No quedaba ni un solo lugar donde el impacto no se sintiera. No había zonas seguras, climas estables ni cadenas tróficas funcionales. Era un reinicio, un botón de reset ecológico, brutal, caótico e irreversible. El reino de los dinosaurios había caído, no por falta de fuerza o dominio, sino por la imposibilidad de adaptarse a un mundo transformado en tiempo récord. Paradójicamente, el mismo suceso que eliminó a los gigantes dio lugar a un mundo donde lo pequeño, lo discreto, lo frágil, sería lo dominante. Los mamíferos, que hasta ese entonces eran actores secundarios en la obra de la vida, ahora se preparaban para ocupar el escenario principal. Nadie lo sabía aún, pero ese cambio marcaría el rumbo del planeta durante los próximos 66 millones de años. La extinción masiva que eliminó al 75% de todas las especies vivas en ese entonces fue también el nacimiento de una nueva era, el Cenozoico. Una etapa que vería la expansión de los mamíferos, la aparición de los primeros primates y, eventualmente, la llegada del ser humano. Pero en ese momento, entre la ceniza y el silencio, solo quedaban los ecos de una civilización biológica que había dominado la Tierra por más de 160 millones de años. Los últimos dinosaurios, si es que quedaba alguno, estaban condenados. Incluso los más resistentes carnívoros, como el Tyrannosaurus rex, probablemente sucumbieron por falta de alimento. Algunos restos sugieren que hubo canibalismo entre especies durante estos días oscuros. Un último intento desesperado de sobrevivir, pero nada fue suficiente. El equilibrio había sido destruido. Lo que quedó fue un cementerio planetario, una cápsula del tiempo donde los huesos de los gigantes yacían bajo capas y capas de sedimento. Durante millones de años, la Tierra guardó esos restos. Y cuando los humanos finalmente los encontraron, todo cambió. La historia del planeta dejó de ser un misterio, y la breve existencia de los humanos se puso en perspectiva. Los dinosaurios no fueron vencidos por otro animal, ni por una enfermedad, ni por el paso natural del tiempo. Fueron derrotados por una casualidad cósmica, una piedra errante que se cruzó en su camino. Y si eso fue posible con criaturas tan poderosas, ¿qué podría significar eso para nosotros? 72 horas bastaron para destruir el mundo tal como lo conocían. 72 horas bastaron para cambiar la historia del planeta.
Y hoy, cada vez que un paleontólogo excava en la Tierra y saca a la luz un fósil, estamos tocando ese mismo momento. El instante exacto en el que todo cambió, el fin de una era y el principio silencioso de otra.